14 de octubre de 2023, tras de la mañana, una carretera secundaria que atraviesa el cinturón forestal del norte, un lugar donde la señal de GPS muere antes de que puedas pedir ayuda. Una patrulla de rutina, la unidad 402, responde a una llamada de auxilio que entró en el despacho central a las 2:58. La llamada duró exactamente 4 segundos. Lo que escucharon los operarios no fue una voz humana pidiendo auxilio, ni el ruido de un accidente mecánico. Fue un chirrido metálico, una frecuencia subsónica tan aguda que hizo que los monitores de la centralita parpadearan antes de que la línea se cortara en seco. El registro de esa llamada fue borrado de los servidores principales apenas 6 minutos después, pero una copia de seguridad en un servidor espejo de una subestación rural sobrevivió. Es esa copia la que hoy nos permite reconstruir lo que ocurrió en ese asfalto frío. Cuando los refuerzos llegaron al lugar, apenas 12 minutos después, la escena desafiaba toda lógica policial y científica. Encontraron el coche de la patrulla 402 con el motor en marcha, las luces de emergencia proyectando sombras azules y rojas contra los árboles densos que aparecían cerrarse sobre el vehículo. Las puertas delanteras estaban abiertas de par en par, invitando a una oscuridad que no debería de estar allí. No había marcas de frenado en el asfalto que indicaban una detección de emergencia. No había señales de lucha en el barro de la cuneta, pero en el interior del vehículo contaba una historia que el departamento de policía local intentó enterrar bajo 3 capas de secretos oficiales y amenazas de despido. El oficial Martínez, un veterano con 15 años de servicio, un hombre condecorado y con una estabilidad mental a prueba de balas, simplemente no estaba. Pero lo que dejó atrás es lo que ha hecho que este caso sea clasificado como incidencia de seguridad biológica en los archivos internos de la Agencia de Inteligencia Internacional. Al acercarse al coche, los oficiales de refuerzo informaron de un fenómeno sensorial perturbador, un olor a ozono extremadamente concentrado, similar al que queda en el aire después de que un rayo impacte a pocos metros de distancia. Sin embargo, el cielo de esa noche estaba despejado y los registros meteorológicos confirmaban que no hubo actividad eléctrica en un radio de 100 kilómetros. Al inspeccionar el habitáculo, lo primero que notaron fue el volante. El volante de la patrulla, una pieza de acero y polímeros reforzados diseñada para resistir impactos violentos, estaba doblado hacia el tablero, como si una fuerza de presión constante supiera a las 3 toneladas. Lo hubieran moldeado desde el asiento del conductor. Lo más aterrador es que el asiento no presentaba ni un rasguño, ni una marca de compresión. Era como si la fuerza hubiera actuado sobre el metal, ignorando la materia orgánica. En el parabrisas delantero, justo enfrente al lugar donde debería estar la cabeza del oficial, había una marca de mano por la parte interior del cristal. Una sola mano para una anatomía que ningún ser humano posee. Los dedos medían casi 20 centímetros de largo y presentaban 5 articulaciones visibles, dejando el rastro de humedad aceitoso que seguía emitiendo calor. Los sensores térmicos portátiles de los rescatistas marcaron 54 grados Celsius en esa mancha de grasa, una temperatura que se mantuvo constante durante más de una hora, desafiando las leyes de la termodinámica en un entorno de 5 grados bajo cero. Pero el detalle que quebró la moral de los oficiales presentes fue el informe del oficial Martínez. No estaba tirado, no estaba rasgado, ni presentaba signos de haber sido quitado a la fuerza. Reposaba encima de la camisa. Las botas estaban en el suelo del vehículo, en la posición exacta en la que un conductor tendría los pies mientras maneja, y dentro de las botas estaban los calcetines, todavía manteniendo la forma de los pies del oficial. Era como si Martínez hubiera sido extraído de su propia ropa por un proceso de succión molecular o teletransportación selectiva. Ni una gota de sangre, ni un cabello caído, solo un rastro de ceniza grisácea, casi imperceptible, que cubría el tablero y los controles de la radio. El caso fue cerrado por instancias superiores en menos de 48 horas. La versión oficial distribuida a la prensa local fue una narrativa estándar,
abandono de puesto por estrés postraumático y desaparición voluntaria. Una mentira diseñada para que la opinión pública dejara de preguntar por qué habían movilizado unidades de materiales peligrosos y camiones sin matrícula hacia el bosque perdido. Pero el forense estatal que llegó a la escena esa noche, el doctor Julián Arispe, no pudo aceptar la mentira. Arispe era un hombre de ciencia, un profesional que había visto de todo, desde crímenes pasionales hasta accidentes industriales catastróficos. Pero lo que encontró en el aire del coche 402 lo llevó a cometer el error que terminaría con su carrera y posiblemente con su seguridad personal. Dejó su grabadora digital de campo encendida mientras realizaba la inspección atmosférica del habitáculo. Ese audio, filtrado en un foro de la web por un usuario afirmado que es ser el hijo de Arispe, contiene 15 minutos de una tensión insoportable. Se escucha la respiración agitada del doctor, el pitido de los sensores y de fondo el sonido similar a una colmena de abejas, pero con un tono metálico. En el minuto 8:12 se escucha a Arispe susurrar con una voz quebrada. El oxígeno, el sensor dice que hay un 21% en mis pulmones. No lo detecta. El oxígeno aquí dentro no es aire, es algo más denso, algo que se siente vivo. Según las notas que acompañaban al audio, el gas dentro de la patrulla tenía una estructura atómica desconocida, un isótopo que mantenía las células del oficial vivas mientras su cuerpo era procesado. La investigación privada que siguió a la filtración reveló que el oficial Martínez no fue el primero, ni será el último. Testigos de una granja cercana a unos 3 kilómetros del punto del incidente informaron de una anomalía visual que duró apenas 3 segundos. No fue una luz bajando del cielo, sino lo que describieron como un agujero de sol, una zona de oscuridad tan absoluta que parecía absorber el color de las luces de emergencia de la patrulla y el ruido del propio bosque. Un silencio total que tragó el motor en marcha y los grillos. Cuando el agujero se cerró, Martínez ya no pertenecía a este plano de la realidad. Fue una recolección selectiva de biomasa. Martínez fue reclamado por una entidad que no busca dinero ni poder, sino material biológico fresco para propósitos que nuestra ciencia actual ni siquiera puede empezar a categorizar.